Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. El presente es ayer. Hoy estamos generando el futuro, Isra. Esto es lo que el invitado de hoy, un invitado muy especial, me dijo la última vez que estuve visitándolo. Hace ya 3 años que no nos veíamos. Hoy, en Disrupt Everything Podcast Series y vídeo, web series, tengo el honor, el privilegio, el lujo y el gran gusto de mi última entrevistar a una persona que ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de cientos, miles de personas en todo el mundo. Un experto en macrobiótica y un reconocido homeópata y acupuntor, especialista en medicina anti-homotóxica, osteopatía japonesa y shiatsu seitai, profesor de técnicas orientales durante más de 15 años. No, más. ¿Más? Más. Ya más, ¿no? ¿Cuántos? Pues yo empecé en el año 1975. 30, 40 y pico años. Casi 50 años. Y que ha colaborado con el Instituto Cushi en varias ciudades del panorama nacional e internacional. ¿Quién es? El doctor Juan Rubio. Juan, gracias por permitirnos poder pasar un tiempo contigo y poder compartir lo que sabes con nosotros. Es un placer estar contigo un rato, hombre. Tú también eres un elemento de mucho cuidado. Y compartir con personas como tú es un placer impresionante, ¿eh? Y un privilegio sobre todo. Gracias, porque nuestra amistad se remonta a 2012. Sí, claro. Cuando yo vine de paciente. Y sigo viniendo, vamos. Sí, sigues viniendo, pero ya más que pacientes somos amigos, y lo más importante es no solamente compartir, sino que compartir, diríamos, un poco el mismo sentido, el mismo sentir, que es la pieza clave, porque muchas veces hablas con las personas y aunque hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Pero contigo se puede hablar, y aun sin hablar, hay una comunicación energética que muchas veces es suficiente. Yo recuerdo una vez que hicimos un retiro de 7 días, un retiro que era meditación intensiva y silencio absoluto, no se podía hablar. Y la experiencia que vivimos fue extraordinaria, pues todos coincidían en lo mismo. Cuando ya termina el retiro y toca la campana, indicando, ya de antemano había avisado que eso iba a ser el final, el toque de campana, y que podíamos hablar a partir de ese momento, pues yo estuve esperando que alguien dijese algo durante más de 20 minutos y nadie hablaba. Wow. Fíjate qué curioso. Y cuando ya por fin dije, decid algo, muchos dijeron, es que no hacía falta. Esa es la magia de ver la vida, ¿verdad? De la energía, la magia de la energía. ¿Eh? No hacía falta hablar para sentir. A propósito de la energía, esta persona es un especialista, un auténtico experto en crear, en hacer que conectes con esa energía que hay en ti a través de tus alimentos y no te falte nunca. Yo recuerdo todas las pruebas que he realizado siguiendo las instrucciones, las recomendaciones, las bolitas energéticas del doctor Rubio, y luego todas las personas que han venido y que he podido recomendar aquí, todos con el mismo comentario. Isra, es que dicen lo mismo. ¿Tengo energía? Es que, verás, todo surge cuando... Yo soy médico de familia y yo empecé a estudiar medicina cuando conocí la macrobiótica. Macrobiótica es la antigua medicina japonesa, la que se practicaba en los monasterios zen, siglos A. Hay datos de que existía ya hace casi 5.000 años, cuando muchos maestros japoneses la han estado usando, pero tú sabes cómo son los orientales, un tanto exclusivistas, un tanto misteriosos, no quieren divulgar mucho sus tradiciones, ¿no?
pasa muy conocido, es un poco el comportamiento de la cultura china, que es muy hermética, ¿no? La cultura japonesa empieza a extenderse a partir de la guerra con ellos, ¿no? La guerra famosa de Japón. Y a partir del intercambio por la ayuda que había que prestarle a los japoneses después de la famosa guerra, pues empieza ese intercambio entre el este y el oeste. Y hay un montón de tradiciones y culturas médicas y filosóficas que se empiezan a intercambiar con Occidente, ¿no? Uno de los japoneses, diríamos un poco el responsable de que esta cultura médica japonesa se introdujese en Europa, que fue así como se introdujo, fue un gran filósofo japonés que se llamaba Nioichi Sakurusawa. Este hombre, al principio de la guerra con Japón, huyó de Japón y fijó su residencia en París. Y era un gran estudioso de las antiguas tradiciones médicas japonesas. Y entonces introdujo toda esa cultura japonesa tan antigua con el nombre de macrobiótica. Él creó, para que entendiésemos un poco cuál era, en qué se basaba la macrobiótica, creó lo que se llamaba, o lo que se llama todavía, el principio único. El principio único es que todo está hecho de la misma energía, el oxígeno y el hidrógeno. Y esos átomos, cuando se desdoblan, se convierten en una energía sutil, ¿vale? Pero cuando se materializan, entre ellos se forman dos elementos que se polarizan entre sí, que es el sodio y el potasio. Quiere decirse que el equilibrio entre dos elementos, tanto en la naturaleza como en el reino vivo de los animales o de las personas, un desequilibrio entre estos dos elementos produce lo que llamamos las enfermedades, las dolencias, ¿no? El sufrimiento. Como la Biblia dice, Adán y Eva pierden el paraíso por comer de la fruta prohibida. Fíjate cómo ya en esas escrituras nos indican un poco cómo perdemos la felicidad cuando el equilibrio se rompe, ¿no? Efectivamente, cuando perdemos el equilibrio. Y en realidad no es más que el equilibrio químico que nos facilitan los alimentos, ¿vale? Cuando yo empecé a leer libros de este hombre, me gustó mucho su planteamiento, y sin conocer qué era macrobiótica, pues empecé a tratar de buscar información. No existía mucha bibliografía. Porque ¿qué hacías entonces? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo llega esa inquietud? Yo en aquella época era ingeniero técnico electrónico. Wow. Fíjate qué diferencia. Sin embargo, fíjate, es curioso, porque mi trabajo en aquella época era trabajar con la energía. Yo trabajaba con la energía, y entre otro amigo y yo hablábamos de que fabricando un generador de unas determinadas frecuencias energéticas podríamos probar para tratar las enfermedades. Fíjate, en aquella época, antes de conocer un poco lo que era esta técnica. Nos casamos, mi mujer y yo, y al año la querían vaciar. Por una serie de circunstancias, por sus costumbres de alimentarse, fundamentalmente comía demasiados lácteos, y los productos lácteos en la mujer le producen mucho daño, puesto que los productos lácteos tienen un montón de hormonas de la vaca, más las hormonas que le añaden para que la vaca dé más leche, más los antibióticos que le añaden para que la vaca no enferme, y todo eso lo ingerimos cuando ingerimos lácteos, leche o queso, yogur. Pero esto a las mujeres les produce muchísimo más daño que a nosotros, ya que las mujeres tienen diversas hormonas que trabajan con mucha frecuencia, subiendo y bajando, mientras que nosotros tenemos una hormona más o menos estable que disminuye con los años, pero a las mujeres sí que les provoca grandes problemas. Bueno, su primo hermano la quería vaciar, que era ginecólogo y cirujano. Ya le faltaba un ovario como consecuencia de esto, ¿no? Y aparte de esto tenía alergias y tenía un montón de problemas de tipo bronquiales, y por la mucosidad que generalmente producen los lácteos. Ella me pidió que buscara una solución. Ella quería, ¿no?
por todos los medios, mantener su aparato reproductor intacto. Claro, una mujer recién casada, imagínate, ¿no? Yo no sabía qué hacer. Pregunté a algunos amigos si sabían algo, si conocían a alguien que pudiera ayudarnos. Y de pronto un conocido me dice: he oído hablar de un señor japonés que viene a Barcelona, que usa una técnica milenaria japonesa, usando los alimentos para tratar las enfermedades. Y yo, sin más, me marché a buscar un amigo en Barcelona para ver si me podía ayudar. Este hombre no me pudo ayudar, pero me buscó una persona que parecía ser que sí sabía algo sobre esta técnica. Efectivamente, me presentó a un señor que formaba parte de un grupito interesado en conocer cómo funcionaba esta técnica macrobiótica, y estaba en contacto con el que iba a traer a España esta técnica. Era el profesor Michio Kushi, un japonés que ha estado en Europa muchísimos años dando conferencias. En España venía todos los años, en París también, en Holanda también, en Florencia también, en Londres también, en Austria, en fin, en infinidad de países europeos. Y nos fuimos, mi mujer y yo, a hablar, o sea, a descubrir un poco si era verdad aquello o no. Efectivamente, nos invitó a que participásemos en los seminarios que él quería impartir en Barcelona, y la miró, la reconoció, la valoró y nos recomendó una dieta determinada que la estuvimos practicando durante 2 años con una gran rigidez. Y mi mujer, al año, pues la llevamos a Barcelona, aprovechando que teníamos otro seminario, y en una clínica famosa ginecológica en Barcelona, pues nos dijeron que mi mujer estaba limpia, que estaba perfecta. Fue a raíz de ese momento cuando me entró una enorme gana y deseo de estudiar esta técnica, y desde entonces pues estuve siguiendo y persiguiendo a mi maestro durante casi 30 años de mi vida. Y hasta ahora. Wow. Aprendí esta técnica, luego recorrí España dando conferencias también, colaboré con centros de formación de macrobiótica. Bueno, estuve integrado durante, ya digo, más de 25 años, pues recorriendo España, dando charlas y formando a personas en esta técnica. El doctor Rubio ha sido experimentador y percursor de una disciplina que todavía es desconocida por muchos, ¿no? Sí. Que, como decías, te ha llevado a participar como conferenciante en innumerables congresos y ponencias de asociaciones de medicina biológica, holística, medicina oriental, nutrición, además de especializarte en tratamientos diseñados para restablecer la armonía natural del cuerpo, técnicas personalizadas para sanar y prevenir dolencias del organismo a través de la utilización de mínimas dosis de ingredientes de origen biológico, técnicas de acupuntura y osteopatía japonesa para el ajuste vertebral y tratamiento de lesiones musculares, hernias discales, lumbagos, asesoría nutricional, dietas personalizadas, y también destaca que ha sido ponente en el Congreso Mundial del Cáncer en Boston. En Boston, sí. Profesor en el Instituto Kushi en Barcelona, director de estudios en el Instituto Kushi de Medicina Oriental y conferenciante en diferentes, como has dicho, centros y asociaciones repartidos por el país y fuera del país. Sí, en Barcelona, en Navarra, en Madrid, en Málaga, en muchos centros, sí. Y Juan, ¿qué recuerdas de esa primera dieta o de ese primer plan de alimentación que facilitó para que tu mujer se curara? ¿Qué viste ahí de especial o qué recuerdas? Pues me llamó mucho la atención. Bueno, primeramente un impacto grande cuando iniciamos el tratamiento, porque había que negar muchas cosas. Y las cosas que hay que negar son fundamentalmente estructuras mentales. O sea, el cuerpo no te pide nada. Mucha gente dice, es que me lo pide el cuerpo. No, el cuerpo no pide nada. Eso es una historia. El cuerpo lo que nos pide es nuestra mente, nuestro recuerdo. Esa es la gran trampa de nuestro cerebro. Totalmente. Y
Bueno, luchamos un poco al principio porque había que negar, pues fíjate, yo cuando viajaba por mi antigua profesión y pasaba cerca de una fábrica de productos lácteos, el mejor queso lo traía a mi casa. Cuando pasaba cerca de un campo de naranjas, el mejor saco de naranjas lo compraba para mi mujer, y así. Y claro, cuando empezamos a estudiar esta técnica, lo que más me impresionó fue que tuve que romper con esas estructuras mentales. Y así fue. Al principio costó un poco, pero el cambio fue eminentemente gratificante. Digo esto porque lo primero que se nota cuando empiezas a recuperar la salud, cuando empiezas a recuperar el equilibrio energético, lo que notas es una gran felicidad. Esto es lo más importante que se nota. Resulta que si estás acostumbrado ya por fin, quizá a la rutina, como diríamos, no vulgarmente, de comer tu arroz integral y tus verduritas, una comida tan simple, pero satisface tanto el sentirte feliz que no me acordaba de otra cosa. Eso me llamó mucho la atención. De manera que yo siempre le digo a mis pacientes, y les recuerdo, cuando yo era niño, yo pasaba todos los días por un puente cuando iba al colegio a los maristas y oía que en el puente vivían algunos gitanillos y estaban cantando los gitanillos en las cuevas que habían en aquel barranquito donde... Y yo decía, si esta pobre gente no tiene cómo vive y sin embargo son felices, porque cantaban a las 8 de la mañana cuando yo viajaba para ir al colegio y cuando volvían a las 3 de la tarde para ir a sus casas, cuando volvíamos los estudiantes seguían cantando los gitanillos y cuando yo volvía a las 5 de la tarde para ir otra vez y asistir al colegio, seguían cantando y siempre estaban felices. Y fíjate cómo comía la pobre gente. Me llamó mucho la atención porque en las personas que se alimentaban de esa manera tan correcta, vamos, tan sencilla, tan simple, pero tan equilibrada, pues no necesitaban gran cosa para vivir y eran felices. Como eran felices, las vecinas que yo tenía cuando era niño, que a las 8 de la mañana me despertaban cantando y yo no necesitaba despertador. Sin embargo, ahora, dime qué mujer está cantando a las 8 de la mañana y qué hombre cuando se afeita o se ducha está cantando, que era la costumbre que teníamos los hombres en aquella época. Cuando uno se afeitaba, cantaba y las mujeres estaban limpiando los cristales cantando. Y Juan, ¿qué está sucediendo? Miedo, confusión, estrés, ansiedad... Cuando la química de nuestro cuerpo la hemos cambiado, nuestros sentimientos han cambiado también. Así de simple. Mira, fíjate que muchas veces llegan pacientes a la consulta y me preguntan, les pregunto, ¿qué les pasa? ¿A qué vienen? ¿Qué puedo hacer por ellos? Y me dicen, no, mire, no me pasa nada. Solamente vengo a pedirle que me cambie el carácter como le ha cambiado el carácter a mi mujer. Simplemente con la comida. Fíjate, qué curioso. Hay un gran enlace entre... Es un enlace brutal. Pero es que hasta la situación que estamos viviendo en el mundo, como me contabas el otro día. La gente hay un desajuste brutal en el mecanismo energético de nuestro cuerpo. Y ese mecanismo energético afecta tantísimo al cerebro que hace que nos volvamos un poco irritables, agresivos, envidiosos, celosos, miedosos, materialistas. Sin embargo, es curioso, y esto lo he podido comprobar durante también muchos años de este tipo de práctica, mucha gente que se acerca a esta técnica acaba volviéndose más místico. Fíjate qué curioso. Doy absoluta fe de ello. Vivido en mis carnes.
empiezan diciéndome, al poco tiempo de iniciar este tipo de técnica de comida, me dicen, ¿no tendría usted algún librito para leer? Esto se repite, yo diría, en más de la mitad de las personas que inician este tipo de tratamiento. ¿No tiene usted algún libro que pueda, para que yo vaya formándome y tal? Pero es que empiezan con un simple libro de divulgación, de qué es un poco la macrobiótica, de cómo ejerce la influencia y tal, a un plan muy sencillito, acaban por leerme unos libros de unos planteamientos filosóficos muy profundos. La gente se vuelve mística cuando come de una manera diferente. Wow. Esto, fíjate, es curioso, como me contaba mi maestro, el profesor Michokushi, que un año fue a visitar a un amigo suyo que era el monje director de un monasterio zen. Y hablando de que habían pocas vocaciones ahora, claro, no solamente ahí en Japón, sino fíjate aquí, las vocaciones que teníamos antes en las iglesias católicas y demás y tal, prácticamente se han disminuido una barbaridad. En Japón ocurría lo mismo. Y él, hablando con este amigo suyo, el prior del monasterio zen este, le dice mi maestro, fíjate cómo están comiendo los monjes y los alumnos con ese tanto ruido, que están hablando sin parar durante la comida. Y eso antiguamente no era así. Antiguamente, y era curioso, porque en los monasterios católicos, cuando los monjes comían, había un lector que se pasaba la comida leyendo y todos en silencio. Y mi maestro decía, ¿cómo quieres que puedan estar concentrados? ¿O cómo quieres que la vivencia que deben tener los monjes aquí sea de tipo espiritual cuando están bebiendo Coca-Cola y tienen un guirigay aquí de refrescos y de... Diré, ¿cómo es posible esto? Y era ese el motivo, puesto que tal cual comes, tal cual sientes. ¿Hacemos lo que comemos? Sí, efectivamente. ¿Somos lo que comemos? Sí, porque en realidad somos lo que comemos, puesto que es la energía que generamos con los alimentos que ingerimos. Es decir, el equilibrio no solamente es el equilibrio de comer estas 4 cosas para hacer bien la digestión. No, en realidad es el equilibrio energético que producen los alimentos que ingerimos, los que van a determinar no solamente nuestra forma de sentir, sino nuestra forma de pensar y nuestra forma de expresarnos. De nuestra forma de expresarnos. ¿Por qué? Porque la expresión es una forma de energía también. Claro. La energía es como la música. La música y el ruido son 2 sonidos, pero uno es desarmónico y el otro es armónico. Pues las energías que generamos cuando tomamos determinados alimentos cumplen también este rol, este planteamiento. O generamos energías armónicas cuando comemos o generamos energías inarmónicas. Y esto va a producir que una determinada carga energética en un hígado provoque una reacción mucho mayor sobre el sistema nervioso, haciendo que tengamos un carácter un poco más irritable e irascible. Por eso en psicología las personas con este carácter irritable e irascible se les llama personas de carácter bilioso. Y aquí hablamos ahí ya empezamos a hablar de la influencia del hígado en las alteraciones del sistema nervioso. El hígado es un elemento muy importante, ¿no? Muy importante. Sí, porque, verás, o sea, todos los órganos que forman nuestro cuerpo son importantes. Con unos podemos vivir y sin otros no podemos vivir. Por ejemplo, podemos vivir sin un pulmón, podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin parte de nuestro intestino. Nos pueden quitar el intestino grueso, no nos pueden quitar el intestino delgado, pero el hígado no lo pueden quitar. Tengo un maestro Shaolin que decía que ahí está toda la energía almacenada. Claro, la energía entre la función hepática y la función renal, tenemos el gran generador de energía. Fíjate que los orientales llaman a los riñones como la puerta de la vida. Wow. La puerta de la vida. Pero la energía también tiene una doble, es decir, es una especie de energía, igual que tenemos la energía como se produce y la batería que se guarda. Y aquí intervienen estos 2 órganos, el hígado y los riñones. Si no
Si no usamos esos órganos de forma equilibrada, no vamos a descompensar. Juan, ¿qué dirías, solo para asegurarme que esto está bien, perfecto, qué dirías que, antes de ir más profundidad con el hígado y los riñones, ¿cómo definirías cómo definirías una alimentación macrobiótica para que las personas puedan empezar a practicar esto? Bueno, primero hablaríamos no de los principios básicos, sino para entender un poco cómo funciona macrobiótica. Primero vamos a fijarnos que nuestro cuerpo está formado por dos tipos de tejidos: tejidos duros y tejidos blandos, órganos duros y órganos blandos, órganos expandidos y órganos contraídos. Los órganos blandos, los órganos duros, simplemente con el paso de los años se endurecen. Los órganos blandos también. Pero la actividad que podemos ejercer sobre estos órganos con los alimentos requieren de que aportemos unos elementos químicos que favorezcan la actividad de los órganos blandos y la actividad de los órganos duros, ¿vale? No solamente la comida tiene que convertirse en la energía, sino que tiene que permitir el paso de la energía cósmica, que dirían algunos, la energía de la naturaleza. En la naturaleza tenemos dos tipos de energía, que no son historias, que son reales, ¿no? Y que la gente, cuando les explique de esto, lo entenderá. Una es la energía que genera la rotación de la Tierra, que es la energía centrífuga, que tiende a expandir. O sea, yo recuerdo cuando era estudiante que el profesor de física un día puso un disco en una plataforma, un disco de madera o de plástico, no recuerdo, y estaba conectado con una pilita, un motorcito, y giraba, ¿no? Y explicaba la fuerza centrífuga, lo que era, aplicaba un cuerpo en un disco en movimiento y cómo salía desprendido el elemento que pusieras en el disco. Pues esto mismo es lo que genera la Tierra en su movimiento, tiende a expandir lo que hay. Sin embargo, no se mueve ni una mota de polvo. Solamente hay variaciones en el agua del mar cuando la Luna ocupa un lugar determinado. Es decir, los ciclos lunares sí que observamos cómo mueven las mareas. Y entonces la Tierra, en cuanto al océano, en cuanto al agua, el agua en los mares se deforma un poco por efecto de la atracción de la Luna. Como consecuencia de la atracción y como consecuencia del el giro de la Tierra, la fuerza centrífuga que genera. Dicen los orientales que no se destruye la Tierra por la fuerza tan enorme que genera una fuerza expansiva, como consecuencia de la fuerza centrípeta que generan los astros del universo, que llegan también a la Tierra. Hay una especie de choque de fuerzas. La que genera la Tierra, que trata de expandir, más la que generan todos los astros, que también se mueven, unos se mueven sí, otros se mueven menos. Es una especie de yin-yang universal, ¿no? Efectivamente. El Tao, como lo llaman. Es una fuerza de equilibrio entre la fuerza que yo genere y la fuerza que generan los otros astros, ¿no? Ese es el nombre que llamaron al principio la fuerza expansiva, o yin, que está representada en la química moderna por el potasio, y la fuerza contractiva o centrípeta de los astros, que llega a la Tierra y contrarresta la fuerza centrífuga, representada en la química moderna por el sodio, o elemento contractivo. ¿Qué quiere decir? Que el potasio produce un efecto expansivo en los cuerpos. Si yo tomo alimentos ricos en potasio, mi cuerpo se va a expandir. Si yo, para comprobarlo, porque todo se tiene que comprobar, ¿no? O sea, las teorías son muy bonitas, pero tiene que haber siempre una comprobación. Si yo cojo un trozo de carne, o cojo un trozo de pescado, o una fruta, un elemento vegetal o animal, lo parto en dos, para comprobar que es sobre el mismo elemento, sobre el mismo cuerpo. Lo parto en dos y lo pongo en dos platos. Uno lo cubro con potasio y el otro lo cubro con sodio. Y a los pocos días veré que el que está cubierto con potasio se ha descompuesto.
mientras que el que está cubierto con sodio se mantiene. Está un poco más contraído, pero se mantiene. Ese mismo efecto producen tanto los elementos de los alimentos que están formados por más o menos cantidad de sodio en unos y en otros más o menos cantidad de potasio, hacen y ejercen la misma influencia en los tejidos de nuestro cuerpo. Pero si tenemos en cuenta que esa mitad de tejidos blandos y esa otra mitad de tejidos duros que forman nuestro cuerpo, para que funcionen, tienen que estar sometidos a la influencia tanto del sodio como del potasio. ¿Y cómo funciona esto? Pues los tejidos duros se activan por el potasio, es decir, para que no se endurezcan, y se activan curiosamente con una pequeña cantidad de potasio, mientras que los tejidos blandos se activan por lo contrario. Por ejemplo, si vamos ahora a la vejiga de la orina, que es un tejido muy blando, es como un globo, que se expande cuando se llena, y la energía del sodio de los alimentos permite que cuando vamos a hacer pis no tengamos que hacer fuerza, sino que se contrae sola. Eso determina también el movimiento del corazón. El corazón tiene dos movimientos, uno expansivo y otro contractivo. Uno se expande y el otro se contrae. Se contrae. Los pulmones lo mismo, y todos los tejidos se mueven de esa manera. Si yo alimento mi cuerpo usando alimentos que mantengan una cierta cantidad de potasio, estaré alimentando los tejidos blandos y los tejidos duros. ¿Y en qué me debo basar? Porque todo en la naturaleza está formado por potasio. Por ejemplo, las frutas las hay, todas las frutas y todas las verduras están formadas por mayor cantidad de potasio que de sodio. Pero las hay que tienen demasiado potasio. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son los alimentos buenos del potasio? ¿Los que más potasio tienen o los que menos potasio tienen? Curiosamente, los que menos potasio tienen. Y cuando hablamos de los alimentos del sodio, también efectivamente los que menos sodio tienen. ¿Y esto por qué? Porque entonces la ciencia nos ayuda y nos dice, tenemos un punto de referencia, el pH de nuestra sangre. ¿Y qué pH es el de nuestra sangre? El pH es el valor entre lo ácido y lo alcalino. Un pH ácido y un pH alcalino, es decir, alimentos alcalinos tienen un valor y alimentos ácidos tienen otro. Y nuestra sangre tiene un pH ligeramente alcalina. Es decir, la escala entre lo ácido y lo alcalino es del 1 al 14. 7 sería el neutro. Lo óptimo, ¿no? No, 7 no existe, 7 es 0. 7 es 0. No existe. Es neutro, y si es nuestro no vale. O sea, para que haya un equilibrio entre dos, porque un equilibrio, ¿el equilibrio qué es? La relación entre un objeto y otro, o la relación entre una fuerza y otra, pues lo mismo tiene que ser para que haya equilibrio en mi cuerpo, el que haya una relación entre lo ácido y lo alcalino. Y la sangre ya nos dice que tiene que ser un pH ligeramente alcalino. De 1 a 7, perdón, de 1 a 6,999 es ácido. Y de 7,1 hasta 14 es alcalino. Y la sangre precisamente es ligeramente por encima de ese valor neutro, de ese fiel, hacia lo alcalino. Hacia lo alcalino. Por eso la sangre, alguna vez que nos hemos hecho una herida, un arañazo y la chupamos, ¿no? Cuando éramos niños te arañabas y enseguida tratabas de con la saliva, ¿no? Y notabas el saborcillo salado de la sangre, precisamente porque es muy rica en sodio. En nuestra sangre hay del orden de 145 unidades de sodio y solamente un valor máximo de 5 de potasio. Wow. Esto ya nos indica que para mantener el valor de nuestra sangre de forma óptima no debemos tomar alimentos con excesiva cantidad de potasio, porque los excesos tanto de sodio como de potasio nuestro organismo va a tratar de eliminar. Nuestro cuerpo trata de defenderse, tanto si le damos un exceso como si le damos el otro, tratará de defenderse, tratará de regular
Un exceso de potasio que entra tratará de eliminar, y si le cuesta mucho eliminar, sacrificará reservas de sodio para neutralizar. Para neutralizar. Y si es a la inversa, lo mismo. Pero esa es la gran reacción que nuestro cuerpo realiza para mantener y recuperar el equilibrio. Lo que sucede es que esa capacidad que nuestro cuerpo tiene no es infinita, es limitada. Y en esa limitación está en que yo use de mi razón para alimentar mi cuerpo de forma correcta. Y ahí es donde entra. Y ahí es donde entra no solamente la salud, la felicidad, sino la longevidad. Cuanto más potasio ingiera, más oxidación se produce. Cuanto más sodio ingiera, antes agoto mi corazón. ¿Por qué? Porque el potasio relaja, pero el sodio acelera. Y entonces no tengo que ir ni deprisa ni despacio. Sí, tengo que ir, como dicen los sudamericanos, al pasito, al ritmo. Al pasito. Decía mi maestro, cuando una persona come bien, pues llega a vivir 120, 130 años, dignamente. Fíjate que los japoneses son los seres más longevos que hay en este planeta nuestro. Nosotros estamos en el tercer lugar. En el tercer o cuarto lugar estamos. En Europa, por ejemplo, estamos en el segundo. Los ciudadanos de Malta son más longevos que nosotros, que esta España nuestra. No vamos entonces tampoco tan mal, ¿no? No están tan mal. Pero claro, el gran problema de una sociedad moderna es que altera y adultera mucho la forma de alimentarse. Y la sociedad moderna en España hoy día, sí, se habla de alimentos de muy buena calidad, pero es que hasta eso es relativo. Yo recuerdo hace poco que pude ver en televisión cómo salía el director del Centro de Investigaciones Científicas, presumiendo de que España era el productor de alimentos transgénicos más importante de Europa, y que los alimentos transgénicos son de una calidad extraordinaria, porque los analizaban allí en ese centro, y que podíamos estar seguros. Y no nos dijo que los alimentos transgénicos son alimentos estériles, y que con alimentos estériles esterilizamos nuestro cuerpo. También a nivel inmunológico. A todos los niveles. Por eso, ¿por qué hay? Y se dice que la influencia está en esos alimentos transgénicos y en esos alimentos con tanto conservante. Porque los conservantes, en realidad, no son más que sustancias que frenan el desarrollo de ciertos hongos de los alimentos para que se conserven, ¿no? Pero cuando tomamos nosotros estos alimentos con ese tipo de conservante que no permite el desarrollo de ciertos hongos, vamos a hacer que en nuestro intestino la flora bacteriana intestinal no solamente se reduce, sino que desaparezca. Y es donde se encuentra la primera barrera inmunológica. Porque cuando entra una bacteria en nuestro cuerpo, en el primer lugar que se aloja es en el intestino. ¿Y por qué en el intestino? Pues porque es el lugar más sucio. Es donde se encuentra la mayor cantidad de residuos. Claro, ahí es donde empiezan a proliferar más fácilmente las bacterias. En otros lugares sí, por ejemplo a nivel bronquial, cuando hay mucosidad por culpa de los alimentos que generan mucosidad, como por ejemplo los lácteos que generan mucha mucosidad, las bacterias se desarrollan ahí, pero donde más y donde primeramente se empiezan a desarrollar es vía intestinal. Entonces con los alimentos con esa carga de conservante que llevan, estamos alterando nuestra flora intestinal y por eso en los últimos 10, 20 años se ha producido una cantidad de intolerancias alimenticias, una cantidad enorme, grande de alergias a un montón de cosas que antes no existía. ¿Y por qué dirías que
¿Qué dirías que son los principios que deberíamos tener en cuenta entonces para llevar una alimentación óptima? Porque hablas mucho de alimentación óptima, ¿no? Óptima, sí. Para comer bien no hace falta. Mi maestro decía que los cambios bruscos muchas veces producen fracaso. El cambio progresivo es algo así como una caña que se dobla poco a poco, no se quiebra. Tenemos que ser flexibles en el cambio. Solamente él justificaba el cambio brusco cuando estamos en situaciones extremas también, ¿no? Me refiero a situaciones de salud en las que se requiere un cambio brusco. Para una sociedad moderna no hace falta llevar dietas extremas, como mucha gente, por mala información o por mala formación, cree que debe hacerse, y no debe hacerse así. Mi experiencia durante todos los años de trabajo en mi vida he podido comprobar, porque al principio, cuando empecé a estudiar esta técnica, yo trataba de que fuera lo mejor, lo más fuerte, lo más duro, lo más impactante, lo que produjese un efecto lo más rápido posible, inducido precisamente a la mala costumbre de nuestra sociedad, que queremos cosas rápidas ya. Y fracasaba. Gratificación instantánea. Fracasaba. Aquí ocurre muchas veces que en la consulta me vienen personas y quieren el remedio rápido, y eso no existe. El remedio no existe si no hay cambio. Somos como una pecera, que el agua de nuestra pecera, nada menos que el 70% de esta pecera, que es el cuerpo humano, es agua. Y esa agua, cuando se contamina, no se puede cambiar en 24 horas, por desgracia. La tenemos que cambiar, renovar poco a poco, porque así está hecha la naturaleza. Y no podemos exigir un cambio rápido, pero sí podemos empezar a cambiar lentamente. Cosas importantes, como decía mi maestro, el cambio más importante que debemos hacer es no buscar el remedio, sino dejar de comer aquello que perjudica. Eso es lo primero, ¿no? Lo primero. Por eso la hoja amarilla que siempre... La hoja amarilla famosa. La hoja amarilla que tengo desde 2012 de esto no hay que tomarlo. Esto, o evitar. Porque O evitar. fíjate que yo en la hoja amarilla no digo alimentos prohibidos, sino eso. digo conviene evitar los alimentos siguientes. ¿Y qué dirías que es eso que...? Porque entonces se supone que lo más importante para empezar es evita esto y luego ya vamos con lo otro, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué hay que evitar y qué no hay que evitar? Hay que ser un poco psicólogo. Ya con los años de trabajo, de tantos años de trabajo, muchas veces intuyo la persona si está dispuesta o no está preparada para hacer este tipo de dieta. Y entonces hago una dieta mucho más suave. Y muchas veces me preguntan, ¿y por qué das este tipo de dieta? Si en los principios en que se basa la macrobiótica ya se dice, y yo digo, sí, pero esto es algo así como una persona que cae al agua y no sabe nadar, y desde fuera se le dan las instrucciones de cómo se mueven los brazos y cómo se mueven los pies. Eso no sirve. Hay que echarle un salvavidas, eso es lo primero. Y luego ya a continuación le enseñaremos a nadar cuando salga, ¿no? Pues esto es igual. Primeramente hay que darle la oportunidad, tenderle la mano, para que con la dieta más suave posible empiece a practicar. En función también de cuál es la necesidad que tiene el cuerpo de esa persona, cuál es la patología que sufre, qué achaques tiene, qué enfermedades tiene, para poder corregir de una forma más lenta o más rápida o más exigente. Porque la dieta tiene que ser muy personalizada. Claro. En base a ese ánimo que ves en la persona dispuesta. Viene gente que me dice, yo quiero hacer una dieta severa. ¿Pero qué le pasa a usted? No me pasa nada. Pero he llegado a la conclusión de que tengo que limpiar mi cuerpo, yo quiero... Son seres diferentes, porque este mundo está dividido en dos tipos de seres. No es que sean ni mejores ni peores, pero yo creo en la evolución, y al igual que hay personas más jóvenes y más viejas, y personas con más experiencia y con menos experiencia, pues hay una cierta evolución que hace que las personas seamos un poco distintas, y que por eso unos nos inclinamos a meternos en estos líos y otros dicen que estamos locos. ¿Verdad? Pero para mí bendita locura. Bendita locura. Para mí bendita locura. Dicen que en la locura reside la cordura. Pues la verdad es que sí.
Primero porque es curioso, cuando te metes en estos caminos, descubres que no se puede negar nada, que todo puede ser verdad y que todo puede ser, como decía el poeta, ¿no? Todo es del color del cristal con que se mira. Pero en este caso hay que analizarlo todo y valorarlo todo y ofrecerlo todo y darlo todo y ayudarlo todo lo que se pueda. Y macrobiótica permite ese tipo de... Todo es verdad o no es verdad, pero se puede hacer todo. Con la alimentación. Con la alimentación. ¿Y qué es lo más increíble o lo más sorprendente que has visto en pacientes? Bueno, he visto tantísimas cosas. Ah. Por ejemplo, a mi mujer Eso ya es algo, ¿no? le pronosticaron que no podría tener hijos jamás y que había que vaciarla deprisa y corriendo. Y mi maestro nos dijo, tened paciencia y dejad que la naturaleza haga su trabajo. Y yo le dije, Michio, se llamaba Michio Cusi, y le dije, Michio, pero basta con esto. Dice, tened paciencia y dejad que la naturaleza haga su trabajo. Él no explicaba las cosas, él daba las claves. Ese es un maestro de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y en varias ocasiones, en un congreso, que nos estuvo una semana encerrado, sí, yo le explicaba, quería que me explicara que había una diferencia entre un concepto que yo había entendido en cuanto a la medicina china, o malentendido, y cómo lo planteaba la medicina esta macrobiótica. Y él me explicaba lo que se llama la teoría o la ley de los 5 elementos, que es la transformación de la energía en 5 fases. Y decía, sí, Micho, pero en acupuntura, por ejemplo, se plantea que los ciclos son así, hasta... Vale, borraba la pizarra y repetía exactamente lo mismo. 5 veces me lo hizo. Wow. Sí, Wow. 5 veces. Y cuando le planteaba una duda que tenía, me decía, cuando veas los primeros 1000 enfermos y los trates, sabrás averiguarlo. Y así ha sido, ¿no? Así ha sido. Porque él, después de mucho, yo iba a todos los certámenes, a todos los congresos, a todas las conferencias que daba en España y en Europa durante muchos años. Y aunque repetía una vez y otra vez y otra vez, aquello sirvió para que esa ciencia infusa entrara lentamente en mi cerebro y entendiese de verdad cuál es el juego de la energía. Es increíble. ¿Y cuál es el juego de la energía? Pues es igual que el juego de la música, exactamente lo mismo. Fíjate cómo puedes con unos determinados sonidos organizas eso que se llama un acorde. Pues con la energía ocurre lo mismo. En nuestro cuerpo hay 5 grupos de órganos que se clasifican por parejas. Riñones, vejiga de la orina, hígado, vesícula biliar, corazón e intestino delgado, estómago, bazo y páncreas, y pulmones e intestino grueso. Esta clasificación la hicieron los antiguos médicos japoneses hace ya muchísimos siglos, precisamente observando la función de estos órganos y comparando las reacciones con la naturaleza. De tal manera que aquí confeccionan unas leyes y hablan de que el equilibrio funcional es lógico que se encuentre entre el riñón y la vejiga de la orina. Pero ese es un equilibrio funcional que no va a provocar desajustes o enfermedades cuando se desequilibre la función del riñón con respecto a la vejiga. Sí que habrá manifestaciones de mal funcionamiento, pero no habrá problemas entre uno y otro, porque es como un matrimonio, como el esposo y la esposa, ¿no? Sin embargo, sí que hay que tener equilibrio, un equilibrio que si se rompe, sí generará enfermedades. Se dice que cuando los riñones funcionan mal pueden provocar enfermedades cardíacas. Fíjate qué curioso. En medicina no se plantea esto, en la medicina moderna. Pero sí ocurren cosas curiosas. Cuando una persona tiene un infarto
y lo llevan al sanatorio especializado en este tipo de problemas, al cardiovascular famoso que tenemos aquí en Alicante, por ejemplo, y va a peor el enfermo, su final no es del corazón, es una crisis renal. Fíjate qué curioso. Pero hay casos que la medicina ya se empieza a plantear, y curiosamente se plantea que cuando hay un cáncer de colon suelen aparecer problemas en el hígado, metástasis en el hígado, y es por la relación energética que hay entre el intestino delgado y el hígado. Fíjate qué curioso. Pero no hay una relación funcional, pero hay una relación energética, igual que hay una relación energética entre el riñón y el corazón. También hay una cierta relación funcional que dice que si bebemos más agua de lo normal, nuestro corazón altera el ritmo. Hay una relación funcional. Ni todo el mundo beber agua. No, es una barbaridad. O sea, los deportistas que Yo hemos recuerdo tenido, cuando vine aquí en maratón, Sí. no bebas agua. claro, Bebe- come bien y no bebas agua. ¿Y tuviste sed? No. Claro. Sí, un poquito de sed que te enjuaga la boca. pero si te bebes para enjuagarte la boca y tirar. Exactamente. Yo flipando cuando Sí. me lo dijiste yo. ¿Y qué? ¿Y cómo respondió tu cuerpo? Perfecto. Perfectamente, claro. Por eso los deportistas que mueren de paro cardíaco Tú has trabajado con deportistas de élite. De hecho, David Ferrer fue quien nos recomendó a ti. Claro. Yo vengo por David Ferrer y por Lucas Gisbert, que nos recomendó a venir a verte. Sí, así es. Sí. Pero fíjate que en el fútbol ha ocurrido esas desgracias de fallecimientos de futbolistas que en el segundo tiempo, es cuando beben agua, cuando entran en la caseta en el descanso, en el segundo tiempo, cuando empiezan a jugar otra vez intensamente, la cantidad de agua que han bebido en la caseta en el descanso de los 20 minutos, es cuando tienen un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque los riñones, cuando hacemos un ejercicio violento, reducen la diuresis, es decir, dejan de drenar, reducen mucho la diuresis. Entonces, toda el agua que se ingiere, parte de esa agua pasa al sistema circulatorio sanguíneo. Entonces, ¿comer menos y beber menos? No es cuestión de comer menos o beber menos. O sea, hay que comer lo que el cuerpo necesita. No hay que poner topes. Es decir, tengo hambre, come, pero come en equilibrio. ¿Y comer en equilibrio qué es? Pues que no falten... Vamos a ver, la ciencia moderna nos permite saber que nuestro cuerpo necesita vitaminas, minerales, proteínas, hidratos y grasas. Y esos 5 grupos de nutrientes tienen que estar en la dieta de todos los días. De manera que ahora deberíamos usar ciertos alimentos que nos vayan aportando estos nutrientes, pero cuidando el exceso de sodio o el exceso de potasio. Y como bien me decías tú el otro día, que venga todo de los alimentos, olvida los suplementos. Olvida los suplementos, efectivamente. Los suplementos no sirven. Y no sirven porque si fuesen tan necesarios, nuestra sociedad no existiría. Hace 100 años no había suplementos y la gente vivía. Ahora la gente está acostumbrada, precisamente por el puro mercantilismo de las cosas. Ahora todo se vende salud, se vende felicidad, se vende el cielo, se vende el infierno, se vende todo. Pero es falso todo lo que se vende. Juan, No hay felicidad si no hay un buen equilibrio en la comida. Yo siempre he dicho que la felicidad está en la comida. Pero no por el placer que genera la comida, no, sino por la energía que genera la comida. Cuando comemos bien, es posible que seamos felices, pero cuando comemos mal, es imposible ser felices. Por eso antes los gitanillos cantaban y las mujeres cantaban, ahora no canta nadie. Los pájaros cantan, los seres humanos han dejado de cantar. Juan, 2 preguntas asociadas. Primero, llevo mirándote un rato y siempre te veo con una energía incombustible. Entonces, ¿de dónde sacas tanta energía? ¿Cómo tienes tanta energía? Y ¿cómo estirar y elongar esa energía? Porque al final es la clave de todo. Si tú tienes energía,
Yo tengo más energía ahora que cuando tenía 30 años, Juan, como te dije el otro día. Yo tengo 82 años. Yo no desayuno. Yo a lo mejor me tomo un té o un vaso de agua, y sí me tomo un té que me trae mi enfermera, el té este japonés, kukicha, me lo tomo a media mañana, pero yo no tomo desayuno, ni bocadillo, ni nada de eso. Y como poco, y yo no como mucho. Todo está en mi comida, y mi comida es muy simple. La mayoría de los días tengo arroz integral, porque en realidad en mi casa se hace el arroz para toda la semana, como antiguamente hacían el cocido, y se hacía un cocido y hasta que no se acababa no se volvía a cocinar, ¿no? En mi casa tenemos una cazuela de arroz integral, y ese arroz integral lo calentamos al vapor un poquito, y lo ponemos en el plato, y ahí añadimos una porción de verduras, que suele ser un poco más, o sea, algo cruda en verano, y a partir del otoño ya empieza a ser cocida el resto del año, ¿no? Y con esas verduras y ese arroz, un poco de pescado, y hasta un poco de carne de ave se admite. Que yo tomo un poco de carne de ave, pero porque tengo que viajar mucho, y muchas veces he de recurrir a lo poco que se puede encontrar en los restaurantes. Pero que a lo mejor yo como carne de ave, no sé si comeré una vez o dos o tres al mes. Es lo mínimo. Y mi cena es igual de simple, es muy espartana. Es una sopita de miso que se llama, con las algas, eso sí es muy importante. Siempre llevo una sopa de miso. ¿Dónde voy? Siempre, porque la sopa de miso es un elemento antioxidante brutalmente poderoso y súper nutritivo, y aporta una variedad enorme de nutrientes que son los mismos nutrientes que tiene el agua del mar, y que son los mismos nutrientes que tiene nuestra sangre, en la proporción similar como tiene nuestra sangre. Wow. Este último Y esto no lo sabía. Sí, es una pieza clave, es un elemento indispensable. Y eso lo tomo todos los días, una taza de ese caldo. Y lo tomo una vez o dos veces, pero a mis pacientes yo les recomiendo con que lo tomen una vez es suficiente. Al día. Si tenemos que tratar un problema algo más serio, pues hasta 2 o hasta 3 veces al día. Pero que las dietas comer bien no es una cosa tan difícil. Es cereales fundamentalmente, el arroz, el básico, el integral, las legumbres, lentejas y garbanzos, y si estás sano, hasta habichuelas de color o blancas, y pasta, y arroz, legumbres, verduras, ensalada, eliminando ciertas verduras según el problema que la persona pueda tener. Por eso, cuando yo recomiendo las cosas a evitar, son a evitar, no son a prohibir. ¿Qué trucos llevas tú para vivir mejor? ¿Cuáles son tus trucos o cosas que te funcionan muy bien? Porque claro, si nos dices los tuyos ya tenemos un ejemplo a seguir, porque 82 años y el otro día todavía me seguías tumbando, tocándome aquí en el pecho. No, el truco no es más que ese. Mi truco es dormir como mínimo 7-8 horas al día. Que yo duermo felizmente. Yo me acuesto y muchas veces no sé si se me olvida apagar la luz o qué, porque no sé si me da tiempo a apagar la luz, porque yo me meto en la cama y cuando pongo la cabeza en la almohada, resulta que se ha hecho de día ya. Y descanso profundamente. Cuando se come bien, se duerme bien, se descansa fenomenal, se sueña muy poco y cosas muy agradables, se reciben enseñanzas durante el sueño. Y es que está asociado entonces a lo que comes también. Claro. Hay que tener en cuenta que la actividad cerebral está unida a la actividad del intestino delgado. La energía que genera la comida en el intestino delgado hace que nuestro cerebro tenga una mayor capacidad energética o menor capacidad energética. Y para los que no duermen bien, ¿qué dirías? Hay que empezar a comer bien. Otra vez. No hay que tomar, dígame doctor, algo para dormir mejor. Y yo le digo, come mejor. Sí, es muy fácil. Y Juan, ¿cómo cuidar bien el riñón? Verás, los riñones son órganos muy sensibles. Se activan, como decíamos antes, por ser un órgano
más denso, más compacto, se activan con una pequeña cantidad de potasio. No le gusta el sodio, la sal no le gusta al riñón. Por eso decimos que la sal para la salud no es muy buena. Hay que tomar muy poca sal. Pero también el riñón es muy sensible a los productos químicos, sean alimentos o al alcohol. El riñón es muy sensible al alcohol. Por eso hay tanto enfermo con insuficiencia renal hoy día, que tienen que hacerse diálisis, tantísimas personas, por ese motivo, porque el riñón está tocado, por culpa del alcohol o por culpa del exceso de proteínas, también produce trastornos en el riñón, los azúcares en general, todo esto, ¿no? Entonces, cuando se come bien no hay ningún problema. Mira, yo recuerdo... ¿Tú quitarías también la proteína esta que nos tomamos extra? Hay que tomar muy poca proteína, si tomando pescado sobra. Si tomando pescado es suficiente. Y todos aquí estamos comprando todo el rato proteína para tomar proteína. No, la proteína es mala, es muy mala. De verdad, genera mucha oxidación, no es buena, no es buena. Ya digo, el pescado es... Yo como pescado casi, bueno, no como todos los días, pero yo hay meses que no como carne de ninguna clase y mi comida muchas veces pienso que es tan poco que cómo es posible que tenga tanta energía. Claro, antes te decía que la energía que el cuerpo necesita no solamente es un poco que generan los alimentos, sino cuando hay un equilibrio energético producido por la dieta que estamos haciendo, estamos actuando como catalizadores de la energía del exterior. Mira, yo una temporada de mi vida vivía en República Dominicana, una isla paradisíaca donde tiene frutas tropicales que salen hasta en las aceras, increíble, ¿no? La riqueza de frutas que tiene. La gente no está acostumbrada a comer fruta. Me llamó la atención. Pero lo que más me llamó la atención es que cuando yo traté de imitar, porque yo trato de imitar, cuando viajo en un país, trato de imitar un poco las cosas que me parecen lógicas, las que no. De imitar la forma de comer que tenían en aquel país, que es el arroz de habichuelas con muy poca verdura y prácticamente sin carne ni pescado, que es el plato nacional de ese país, yo dejé de sudar. ¿Dejaste de sudar? Al principio sí, sudaba, porque trataba de comer lo mismo que comía aquí. ¿Y por qué sudaba tanto? Porque me sobraba energía. Me sobraba energía. La energía de la naturaleza, que es súper pródiga, por eso crecen los árboles y las plantas y las frutas. Es brutal el desarrollo de la naturaleza en esos países. Pero esa naturaleza que crece a esa velocidad, con esa intensidad, también está llegando a nosotros. Por eso hay que comer, en esos países se come poco. No hace falta comer mucho. La propia energía del propio... Con la propia energía que hay en la naturaleza, si comes bien, tu cuerpo está recibiendo esa energía también. Y no hace falta que comieses tanto. Por eso yo comía muy poquito. Yo comía el arroz y las habichuelas y un poquito de un plátano cocido que hacen ellos allí. Y yo me encontraba muy bien. Y vivíamos a 30 grados de temperatura con una humedad del 90%. Y no sudaba. Me encontraba feliz, muy bien. Juan, ¿qué papel tiene... hemos tenido una conversación antes de empezar la entrevista. ¿Qué papel tiene el ayuno o cómo lo ves en esta sociedad que ahora lo ha hecho un futbolista ayuno intermitente y de repente se ha puesto todo como loco? ¿Qué papel tiene el ayuno? Yo hago ayuno, como te he comentado muchas veces, y luego la mezcla que me has contado del clorito... Sí, te lo doy. ¿Hay un ahora. enlace entre ello? Sí, bueno, verás, el ayuno en realidad no es necesario si no vamos a tratar problemas serios de salud. ¿Qué hace el ayuno? Pues el ayuno nos permite, diríamos, descongestionar un poco el trabajo de nuestro cuerpo. Muchas veces sometemos a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, a un determinado esfuerzo, y cuando hacemos eso que se llama el ayuno intermitente, que es no comer de vez en cuando algo, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando me dicen, yo sí hago ayuno intermitente, y yo no sabía lo que era,
¿Y eso qué es? Dice, pues no desayunar algún día. Y dice, pues eso lo hago yo todos los días. Yo no desayuno. Lo que hago es intermitente, es que a lo mejor no ceno algún día o 2 o 3 entre semana. O sea que si mi comida es un poco más opulenta, un poco más fuerte, pues a lo mejor llega la cena y no ceno. Sí me tomo mi caldito de miso y no ceno. Eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Sabes? Yo me encuentro fenomenal. Entonces el ayunar es un poco descongestionar la función de unos determinados órganos y darle un descanso. Igual que tú cuando haces algo y quieres descansar, pues lo que estás haciendo es darle un descanso a tu cuerpo. Pues igualmente a la función de determinados órganos le vamos a dar un descanso con el ayuno, que no es tan importante como la gente piensa. Ahora, cuando hay una enfermedad que está generada por un exceso de potasio, una enfermedad que está produciendo grandes inflamaciones, tumoraciones por exceso de acidez, entonces el ayuno es importante. No es por darle un ayuno, sino no por descongestionar, sino por provocar una descarga. Provocar una descarga. Entonces el ayuno sí, pero no se hace más. En esta técnica no se habla de un ayuno superior a 10 días. Ese es el ayuno máximo. ¿Al año o no? Sí, se puede hacer. 10 días, pues cada 3 o 4 meses tú haces un ayuno de 10 días, o de 5 días, o de 3 días. ¿Un ayuno de solo agua? O de... Sí, agua, nada más. Como yo he hecho. Nada, agua solamente. Y es suficiente. Y si hay un buen equilibrio químico en el organismo, no se pasa hambre. No se pasa hambre. Es muy... Hombre, me dicen, ¿no se muere usted de hambre por no desayunar? Digo, pues yo la verdad es que no, porque sería absurdo sufrir, les digo yo, ¿no? Pero es que no tengo necesidad. Y esa es el ansia asociada al... Sí, es para que veas el planteamiento tan... No, estos son esquemas mentales que hay que romper. No son más que programas que hay ahí, que tenemos que erradicar esos programas de nuestra mente, porque nos están condicionando mucho, ¿no? Yo digo que en ocasiones no ceno, y yo ese día sigo sin desayunar, y no lo echo de menos. Eso además genera disciplina, genera fortaleza mental, claro, genera salud. Pero es que te ayuda, salud mental. Es que te ayuda, claro. te ayuda. Precisamente te ayuda a que lo hagas casi sin darte cuenta, y al final resulta que es ese hábito que lo has adquirido prácticamente sin darte cuenta. Pero que bueno, la disciplina de la dieta implica una disciplina general. Empiezas a disciplinarte con la comida y a partir de un momento determinado empiezas a ser disciplinado. Es curioso. Empiezas a ser disciplinado. Sí, porque si eres disciplinado con la comida, lo eres de verdad. Tu energía, que está ordenada, hace que te comportes también de forma ordenada. Juan, para acabar, 2 últimas preguntas. La primera es... Esta conversación es más de una divulgación, una exposición de tu sabiduría, de todo lo que de todas las experiencias que has acumulado en tu vida. Claro. Y quería preguntarte qué es lo que sientes que has aprendido. Que es como, no, después de todo esto, que todavía me queda guerra, que creo yo que todavía haremos alguna otra entrevista. Sí, ¿Qué es lo que, todas las que quieras. ¿Qué es lo que sientes que te llevas de momento? Pues mira, esto me ha llevado a comprender un poco más que somos algo más importante que un simple cuerpo, que somos un componente de energía muy poderoso y que estamos aquí para algo, porque el universo no se ha hecho por nada, y la Tierra, este planeta, con la vida, con la naturaleza, con el reino animal, con los vegetales, con los seres humanos, debe tener un sentido, porque si no, esto no tendría sentido. Y las cosas sin sentido, pues no entran en mi cabeza. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente hay algo más importante que esto, y que esto no es más que la energía con la que vamos a encontrarnos el día de mañana. Esa energía es la que de verdad mueve la naturaleza, de las plantas, de los animales, de nuestros cuerpos. El otro día me asombraba de ver una hormiga chiquitita con qué velocidad se movía y cómo llevaba ahí una hoja en su boca
grandísima comparada con el tamaño de su cuerpecillo. Y yo pensaba, el peso de esa hoja pues sería 10 veces más grande, superior al peso de su cuerpo. Un ser tan pequeño, ¿qué energía tan brutal hay en ese? ¿Y de dónde viene esa energía? Pues del mismo lugar que viene la nuestra. Lo que pasa es que la nuestra es una energía que está formada por átomos complejos, yo le llamo a eso, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, está formado por un núcleo y unos electrones que giran alrededor, ¿no? Pues la estructura de nuestra energía es un átomo que está formado por un núcleo múltiple, infinidad, muchos electrones que giran alrededor. Y ese átomo, diríamos, es el que cristaliza en lo que forma nuestro cuerpo, pero que en nuestro cuerpo, el día que se marche, queda eso. Queda eso. Y eso es lo que permite que se desarrolle eso que se llama la conciencia. Y llegamos a la conciencia. La conciencia. Nuestro cuerpo está formado por un cuerpo, decimos una mente y un espíritu. Pero entre el cuerpo y el espíritu hay dos cosas intermedias que se habla poco, ¿no? Que no se relacionan, que es la mente y la conciencia. La mente es la parte más material, más próxima al cuerpo de la materia, mientras que la conciencia es la parte más energética, más cerca del espíritu. O sea, no puede haber tres, sino tienen que ser cuatro. Hay cuerpo y la energía del espíritu, llamémosle así, ¿no? Vale. Hay un equilibrio entre ambos, pero para llegar a ese hay que pasar a dos elementos más. La mente, que es donde nos genera una serie de trampas, y una conciencia que es la que tenemos que desarrollar. Que esa sí que podemos desarrollarla. Por eso sí se desarrolla durante la vida de la persona los diferentes niveles de conciencia del ser humano. Cuando somos más jóvenes tenemos un nivel de conciencia muy ligero, y con los años tenemos una conciencia diferente, ¿no? Ya asentada, ya. Juan, como última pregunta o más mensaje, simplemente, ¿qué le dirías a cualquier persona que está viendo este vídeo y escuchando este podcast? Pues a mí me da mucha pena ver el mundo como está. Me da mucha pena ver el mundo como está. Un amigo mío, compañero de estudios de esta técnica de Portugal, dirigía el Centro Macrobiótico de Lisboa y a través de unos médicos amigos suyos llegó a hacer una experiencia, poner en práctica una prueba en una de las cárceles de Portugal. Hablando con los presos, se prestaron un grupo de presos que fueron seleccionados, un poco los más violentos, los más agresivos, los más peleones, ¿no? Y no recuerdo si eran 7, 8 o 9, sí, un grupo, no muy grande, pero un grupito pequeño, y este amigo consiguió el permiso de las autoridades competentes para poder modificarles la dieta. Y se ofreció unas personas que colaboraban con él en el centro que él usaba para divulgar esta técnica allí en Portugal, para ir todos los días a la cárcel a cocinar para estos 8, 9 o 10 presos la dieta que... Claro. El cambio fue espectacular. El cambio fue espectacular. Y entonces yo les digo a los que nos están, a los que nos van a escuchar y ver este vídeo, que de verdad que si tienen inquietudes,
porque si no las tienen, se van a reír de nosotros. Pero los que tengan inquietudes, que procuren cambiar ciertos hábitos alimenticios y comprobarán cómo aumenta mucho la serenidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Cómo nos volvemos más serenos, más respetuosos, cómo nos atrae más la naturaleza, cómo de alguna manera el que es un poco creyente se vuelve más creyente, no beato, cuidado. Yo tenía un amigo mío poeta y él decía que Dios es la energía que llevamos dentro. Y cuando estamos en contacto con esa energía, desarrollándola a través de la comida, esto es lo que hace que nos acerquemos un poco más a Dios. Y Dios no es un señor con barba, que no, como yo. No, es la energía que envuelve el universo. Es una energía organizada. Yo diría que es una energía que tiene conciencia. Pero que nos quiere tanto y que nos respeta tanto que nos ha dado la libertad absoluta. Wow. Por eso Él no se mete, Él no puede meterse. No se puede decir, ¿cómo Dios lo permite? Claro, nos ha dado autoridad total. Haz lo que quieras. Juan. Pero si se hace esta prueba, te llamarán tus seguidores y te dirán, tenía razón el doctor Rubio. Ahora solo falta que vengáis y le visitéis. Bueno, yo tengo mucho trabajo, pero puedo aceptar cualquier persona que venga, yo encantado. Juan, ¿algo más que desees añadir? Que aquí estoy a tu disposición, Israel. Cualquier cosa ya sabes. El día que quieras que hablemos otro ratito y que grabemos aquí otra, lo que tú quieras, lo podemos repetir. Juan, muchísimas gracias por tantos años. No faltaba más. Juan, como decía el otro día en una publicación, fue el artífice de una transformación en mi vida que me ha llevado al momento donde estoy. Yo recuerdo llegar aquí en 2012 preparándome para un Ironman, que apenas podía correr, no sabía qué me pasaba, que no podía correr, no dormía, y el cambio que vi en mí me motivó al estilo de vida, a la vida que vivo. O sea, el inicio de una gran transformación empezó desde visitarte, la alimentación y la energía. Sí, las así tres palabras. Sí. Cuando nos acercamos a la energía, la descubrimos y la tocamos, ya no podemos volver atrás. Es como el que se enamora locamente de algo, ¿no? No se puede volver atrás. Juan, gracias por la labor de divulgación, por tantas vidas esa es mi misión. Que has ayudado. Reconocimiento máximo, y quería hacerlo delante también de todos los seguidores y delante de todos los oyentes, darte las gracias por no solo ya las personas que han venido de mi parte, sino por cientos de miles de personas que has hecho y una vida dada a esto. Es que el mundo necesita mucha ayuda. Al impacto positivo, Juan. Sí, el mundo necesita mucha ayuda. Y la gente está muy despistada, la gente no sabe qué hacer. Estamos todos como esperando un Mesías, alguien que nos dirija. Y nos quejamos, nos falta el pastor con el cayado. Nos falta un guía, ¿verdad? Y somos nosotros, ¿no? Y somos nosotros los guías. Somos nosotros los guías. Cuando estamos en contacto con la energía va como ocurre cuando acercamos dos imanes, se atrae. Cuando empezamos a generar una energía positiva, usando los alimentos, no hace falta más. No hace falta más. Juan, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber de ti o contactarte? Tú ya sabes cuál es, mi casa, mi lugar. Yo estoy dispuesto. Dejaré el teléfono. Pueden buscar a través de ti, a través de tu persona, a través de internet. Yo estoy dispuesto, donde quiera me quieren encontrar, me pueden encontrar. Juan, gracias de nuevo. No faltaba más. Y muy contento por esto, porque sé que muchas personas se van a beneficiar de toda la labor que haces. De nuevo, gracias. Nada. Y seguimos. Encantado. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.